Buenos días, profesor. Aquí estoy haciendo la actividad audiovisual que solicitó. Eh, pues bueno, empezamos con el primer ejercicio que nos daba esta función y nos pedía averiguar si cumple o no con la ecuación que nos dio para verificar si era una ecuación de onda. Entonces, lo que hice fue primero sacar sus derivadas tanto espacial como temporal. Y aquí están los resultados. Ya están simplificados. Su primera derivada espacial es esta. Ya que estamos derivando con respecto de x, todo lo demás, excepto la función seno, es una constante, entonces se toma como tal. El seno se convierte en un coseno, y al derivar el argumento del coseno se obtiene hasta acá. Derivando de nuevo, la derivada del coseno es el menos seno, se vuelve a derivar el argumento y entonces tenemos el menos seno de kx por k otra vez, entonces obtenemos lo que tenemos aquí. Y es algo muy similar lo que sucede con la derivada temporal. Ahora el que se deriva es el coseno, todo lo demás se considera una constante. Entonces se deriva el coseno, su derivada es menos seno, entonces es menos seno de omega t por la derivada del argumento, que en este caso es omega, se vuelve a derivar. La derivada del seno es el coseno, y al volver a derivar el argumento obtenemos este omega cuadrado, o bueno, otro omega y se vuelve un omega cuadrado. Ya con las derivadas temporales, hay que sustituir los valores en la ecuación que nos proporcionó. Y aparte, 1 sobre b cuadrada es lo mismo que k cuadrada sobre omega cuadrada. Entonces al sustituir, tenemos que la segunda derivada espacial es igual a 1 sobre b cuadrada veces la derivada temporal, la segunda derivada temporal. Y bueno, ya checando cómo se eliminan las omegas cuadradas, tenemos que menos a por k al cuadrado veces el seno de kx veces el coseno de omega t es igual a menos a por k cuadrada seno de kx coseno de omega t. Entonces se cumple la igualdad. Por lo tanto, sí cumple con la ecuación que nos pidió. Esta de aquí. Para el segundo ejercicio, lo que nos solicitó era determinar por sustitución directa si estas ecuaciones, o bueno, si estas funciones cumplían con esta ecuación. Entonces es el mismo procedimiento, hay que sacar sus segundas derivadas tanto espacial como temporal. En la primera es un logaritmo, entonces es la constante entre el argumento del logaritmo por su derivada, pero como es una derivada con respecto de x, es por 1. Y al volver a derivar se utiliza la derivada de potencia. Entonces esto lo convertimos en un a por este argumento a la menos 1. Entonces nos queda menos a por el argumento a la menos 2. Lo mismo sucede con su derivada temporal, pero dado que t está multiplicado por v, al hacer la derivada del logaritmo hay que sacar también la derivada del argumento del logaritmo. X es una constante con respecto de t, entonces se hace 0. Y la derivada de bt con respecto de t es b, entonces nos queda ab entre x más bt. Al volver a derivar, utilizando la misma regla de la potencia, nos queda, que sería menos el negativo del exponente, menos a por b, x más bt a la menos 2, por la derivada de este argumento, lo cual nos daría otra b y al simplificar nos quedaría una b cuadrada. Sustituyendo esto en la ecuación que nos proporcionó, tenemos la segunda derivada espacial de la función igualada a 1 sobre b cuadrada por la segunda derivada temporal de la función. Aquí se cancelan las b cuadrada, bueno, se vuelven un 1 y pues queda claro que menos a por el argumento a la menos 2 es igual a menos a por el argumento a la menos 12. Por lo tanto, esta función cumple.
Mismo procedimiento para la otra ecuación, bueno, para la otra función, perdón. Nos queda que la primera derivada espacial, utilizando la regla de la potencia, es el valor del exponente por el argumento, el exponente a la menos 1 y la derivada del argumento. Entonces sería 4 veces x más bt, todo a la 3, por la derivada de x, que es 1. Se repite el procedimiento para sacar la segunda derivada espacial. Ahora es 3 por 4 por el argumento a la 2. Nos hace 12 veces el argumento a la 2. Lo mismo se hace para la derivada temporal, pero sucede lo mismo que en el caso anterior. V tiene producto con t, por lo que al hacer la primera derivada también hay que multiplicar por la derivada del argumento, lo cual nos daría una v, ahí sale. Y al realizar el mismo procedimiento sale otra v, entonces nos queda lo mismo de arriba multiplicado por v cuadrada. Si sustituimos, tenemos esto, y nuevamente las v se sustituyen por un 1 y queda la igualación, por lo tanto esa función también cumple. Para el tercero se nos pedía demostrar que una combinación lineal de dos funciones de onda que cumplen con la ecuación que nos proporcionó deberían de cumplir una combinación lineal de ellas. Entonces para esto utilicé dos propiedades de las derivadas. Una derivada de una constante por una función es lo mismo que la constante por la derivada de la función, siempre y cuando, a sea una constante. Y que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de dichas funciones. Ahora, si sabemos que tanto la función de 1, como decía aquí, si la función de 1 y de 2 cumplen con esta ecuación, entonces dicha función multiplicada por una constante va a ser lo mismo, va a cumplir de la misma forma que 1 sobre b cuadrada por su segunda derivada temporal de la constante por esa función, precisamente por esto que tenemos aquí. Porque sería lo mismo que tener esta ecuación multiplicada por esa constante. En vez de sacar la constante, la estoy volviendo a meter al argumento. Ahora, esto sucede también si cambio los subíndices de D1 a D2 y de C1 a C2, porque realmente cumplen de la misma manera. Ahora, sabemos que la función D es lo mismo es igual a C1 veces la función de 1 más C2 veces la función de 2. Entonces, por la propiedad que mostré aquí, la derivada temporal y espacial de D es igual a la suma de sus derivadas temporales o espaciales. En este caso, la segunda derivada espacial de D es lo mismo que la segunda derivada espacial de C1 veces D1, este término de aquí, más la segunda derivada espacial de C2 más D2, este término de aquí. Y lo mismo sucede con su derivada temporal, solamente que hay que acompañarlo de la velocidad a la menos 2, porque cumplen de esta forma. Pero resulta que este argumento de aquí es igual a este de aquí, y este término de aquí es igual a este término de aquí. Entonces, reorganizando en una sola ecuación, decimos que la segunda derivada espacial de C1 más D1 es igual a la velocidad a la menos 2, la de segunda derivada temporal de C1 más D1, y aparte le podemos sumar la segunda derivada espacial de C2 más D2, y del otro lado sumaríamos
la velocidad a la menos 2 por la segunda derivada temporal de C2 más D2. Pero esto a su vez, si nos damos cuenta, esta suma de derivadas es la derivada espacial de D. Entonces sustituyo este valor y esta suma de derivadas es la segunda derivada temporal de D también. Solamente factorizando el 1 sobre B cuadrada. Entonces tenemos como resultado que la combinación lineal de D1 y D2 que nosotros nombramos D también cumple con la ecuación que nos proporcionó. Y por último, tenemos esta última función en función de x y t, que es e a la menos kx menos omega t al cuadrado. Y se nos pregunta si esta función satisface la ecuación de onda. Y pues aquí sí hay un poquito de talacha. Pero bueno, al derivarla por primera vez con respecto de x, lo que obtenemos es la derivada de Euler a una función es la derivada de la función veces Euler a la función. Entonces tenemos Euler a la menos kx menos omega t al cuadrado por la derivada de menos kx menos omega t al cuadrado, que en este caso sería menos 2 por kx menos omega t, pero también hay que derivarla con respecto de x esta otra función por la regla de la cadena. Entonces al derivarla nos queda que hay que multiplicar también por un k. Simplificando nos queda esto que hay escrito aquí. Al derivar por segunda ocasión nos damos cuenta que tenemos un producto de funciones con respecto de x. Tenemos la función kx menos omega t y tenemos la función e a la menos kx menos omega t al cuadrado. Entonces se hace la derivada de un producto, tomando este menos 2k como una constante que multiplica ambas funciones. Entonces lo que hacemos es la primera por la derivada de la segunda, que sin tomar en cuenta este 2k, sería, bueno, sin tomar en cuenta más bien este 2k que tenemos aquí abajo, sería multiplicar kx menos omega t por todo lo que tenemos aquí. Entonces solamente le pongo un cuadrado. Y después es la segunda por la derivada de la primera. La segunda es el exponencial al argumento y la derivada de la primera simplemente es un k. Entonces tenemos esto. No lo simplifiqué en este paso, pero podemos simplificarlo factorizando este menos k y aquí un menos k, que es lo que voy a hacer más abajo. Ahora, si pasamos a la derivada temporal, lo que tenemos es un 2 omega, porque al derivar, bueno, primero hay que escribir el exponencial. Luego al derivar el argumento del exponencial, nuevamente tenemos un menos 2 kx menos omega t. Pero al derivar el argumento que tenemos aquí, nos queda un menos 1. Entonces ese menos 1 por el menos 2 que teníamos antes se cancelan y aparte aparece otro omega. Entonces por eso tenemos 2 omega veces kx menos omega t e a la menos kx menos omega t al cuadrado. Sucede lo mismo que en la derivada espacial. Entonces hay que hacer una derivada de un producto. Vuelvo a tomar este 2 omega como un factor que multiplica a ambas funciones de t en este caso. Y sucede lo mismo. Tenemos que hacer la derivada de esta función de t por esta función de t por la derivada de esta función de t. Que sucede exactamente lo mismo. Es lo mismo que multiplicar este argumento por todo lo que habíamos obtenido antes. Entonces solamente se eleva al cuadrado. Y después es la derivada de este argumento por esta función. Al derivar este argumento con respecto de t, solamente nos queda menos omega por esta función. Entonces, aquí simplemente sustituyo y tenemos esto. Ahora,
algo interesante es que lo que tengo subrayado lo nombré como una variable A y una variable B. Porque si nos damos cuenta tenemos exactamente el mismo valor en esta sección de la segunda derivada espacial y la segunda derivada temporal. Y este valor es el mismo en la segunda derivada espacial y en la segunda derivada temporal. Ahora hacemos lo mismo que aquí arriba, solamente que en vez de factorizar un menos k, factorizamos un omega. Entonces nos queda que la segunda derivada espacial de la función d es igual a 2k cuadrada, porque factorizamos un menos k, por 2 veces el valor de a, y aquí como factorizamos un menos k nos queda un menos el valor de b. Y si hacemos lo mismo factorizando un omega de estos términos, nos quedaría que la segunda derivada temporal de la función d es igual a 2 veces omega cuadrada por 2 veces el valor de a menos el valor de b. Sustituyendo en la ecuación de onda, decimos entonces que la segunda derivada espacial de la función d es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado, que es lo mismo que k cuadrada entre omega cuadrada, por la segunda derivada temporal de la función d. Si sustituimos lo que tenemos arriba, tenemos que 2k cuadrada por 2 veces el valor de a menos b es igual a k cuadrada entre omega cuadrada por 2 veces omega cuadrada por el valor de 2a menos b. Si volvemos estos omega cuadrado a un 1, nos queda que 2 veces k cuadrada por 2 veces el valor de a menos el valor de b es igual a 2 veces k cuadrada por 2 veces el valor de a menos el valor de b. Por lo tanto, esa igualdad se cumple. Y con eso podemos decir que satisface la ecuación, porque al hacer las segundas derivadas y sustituir en la ecuación, cumple. Pues bueno, este sí parece que fue un video de bastante talacha, llevamos 17 minutos. Entonces, pues creo que sería todo. Espero que tengan un muy buen día, profesor, y le deseo mucha salud.